Otro, la posibilidad de utilizar recursos del colocar los fondos en los bancos. Exactamente. Hay ahí, por ejemplo, una ruta que puede ser una nueva ruta de corrupción en el corto y mediano plazo. Significa, es decir, si te das cuenta, estamos delante de los tres, digamos, de este tipo de estructuras como el ICS es lo mismo que FONAPAS y es lo mismo que el Infom. Estamos delante de tres tipos de estructuras que se usan para clientelismo, para pagar favores políticos, que no necesariamente son actos de corrupción en sí, sino es el simple hecho de los recursos del ICS trasladarlos de un banco a otro. Eso tiene una significación muy importante en muchas de estas instituciones. Hemos visto quebrar bancos cuando les fueron retirados los fondos del ICS. Quiere decir que, digamos, existe toda esta... Hemos visto un presidente y un gerente presos. Sí, se necesita, es decir, la estructura el ICS es de las estructuras más importantes que hay en el Estado guatemalteco, de las que pasan, sus directivos pasan muy desapercibidos, pero que tienen una enorme trascendencia, sobre todo en la vida económica. Por eso vuelvo a preguntar, ¿es razonable y es legal que el presidente nombre a quien habrá de presidir una entidad autónoma? Sí, la ley creo que así lo establece, ¿no? Es decir, simplemente estamos ante son ciclos, ¿no? Yo creo que las directivas en el ICS duran un poco más de los 4 años y son hechos fundamentales que lo han hecho todos los gobiernos, porque todos los gobiernos tienen algún tipo de compromiso. El presidente sustituido, el señor Reyes Mayén, se está negando a salir diciendo que no se ha seguido el procedimiento legal apropiado y sale a plantear cuál es el procedimiento legal y le exige al gobierno que lo siga. ¿Supone esto desgaste para el presidente Pérez Molina? Y además nos demuestra, digamos, la debilidad de la cultura de legalidad, es decir, las leyes no se cumplen como debieran, y obviamente nuevamente vemos una actitud de fuerza desde el Ejecutivo imponiéndose en este caso en el entidad autónoma. Lo hemos visto antes en otras instituciones donde los funcionarios se niegan a salir y con el tiempo terminan saliendo. Son esos forcejeos, digamos, ya casi son naturales en la vida política del país. Los cambios en FONAPAS y en el ICS no se tenían previstos en esta conferencia por parte de la prensa al menos, pero el relevo del canciller y del ministro de Agricultura casi era una canción cantada. Sí, efectivamente. Podemos entender que está clara la ruptura entre la alianza del Partido Patriota y el Partido Viva con la salida de estos dos ministros. Sí, digamos, el Viva fue un pequeño apoyo entre la primera y la segunda vuelta que se pagó, creo yo, excesivamente alto, porque creo que haber entregado 2 de las carteras más importantes, especialmente la agricultura. Digamos, porque aquí, recordemos que aquí los ministerios se dividen en 2 tipos, los que tienen chequera y los que no tienen, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre los ministerios. Y haberle dado semejante pago al Partido Viva, digamos, creo que fue muy alto. El gobierno pagó con creces ese apoyo y hoy día simplemente se queda con estas estructuras bajo su control. Recordemos, digamos, que este es el año fundamental de la vida del periodo de gobierno. En el segundo año es cuando los gobiernos en Guatemala, por la forma en que vive de nuestra vida política, tienen que mostrar resultados. Dentro de un año es muy difícil, digamos, empezará el periodo electoral, la migración de funcionarios, ya no solo de diputados, también avanzará. Es decir, si el gobierno no tiene control de la estructura este año, es muy difícil que demuestre resultados. ¿Qué significa la llegada de Fernando Carrera al Ministerio de Relaciones Exteriores? Dinamizar la política exterior guatemalteca en 2 agendas concretas: el tema de migración, darle un seguimiento al TPS y la negociación con el gobierno norteamericano para ese tema fundamental, y el otro que ha ganado posicionamiento desde octubre del año pasado, que es la agenda de competitividad, que creo hay mayores competencias en un economista que puede encontrar puntos de confluencia con el sector empresarial para impulsar esa agenda a nivel internacional. ¿Es relevante entonces la llegada de Carrera? Obviamente es además un perfil que viene de ese sector de la comunidad internacional, acostumbrado a las negociaciones, al cabildeo y a las acciones diplomáticas. En alguna medida puede dinamizar principalmente la agenda de competitividad que yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que básicamente se refiere a que la estructura de gobierno, Fernando Carrera tampoco es un miembro del partido como tal, pero sí es un hombre del presidente. Entonces el presidente lo que está haciendo es como retomando el control de toda la estructura, insisto, porque este es el segundo año, el año fundamental de cualquier gobierno. Tiene que tener todas las estructuras bajo control. Usted decía, Miguel, porque después viene la campaña ya empezó. Sí, pero digamos, después del segundo año, digamos, ya hemos visto la migración de diputados a otros partidos, pero esto se profundiza. Antes el último año era el año difícil de todos los gobiernos, pero en los últimos 2 gobiernos hemos visto que el tercer año ya se vuelve, digamos, ingobernable realmente el país, una cuestión muy difícil. Miguel, pero tu lectura entonces con estos cambios es que es el presidente
quien avanza a ocupar más espacios. Sí. ¿Es la misma lectura de Christians o es la vicepresidenta Valdetti quien está avanzando? Me parece que es retomar el control en áreas estratégicas, digamos. Ya el profesor hacía énfasis en agricultura con todo el tema de fertilizantes y la agenda exterior, obviamente, digamos, el gobierno ratifica su control en 5 ministerios clave: gobernación, defensa, finanzas, educación y comunicación en esa infraestructura. Y ahora suma los últimos 2 que en alguna medida le generan un manejo de chequera. Y luego 4 que se mantienen estables, que tienen una agenda muy clara, muy definida para un sector de poder, que serían los que están en manos de, digamos, poderes tradicionales, que es economía, ambiente, energía y minas y trabajo, que en alguna medida lleva su Una pregunta agenda. rápida. El presidente anunció más cambios. ¿Podríamos suponer en dónde esos relevos nuevos? Yo creo que será en estructuras de menor nivel, digamos, Viceministerios y todo. direcciones. Sí, porque ahí sí, recuérdense que, digamos, aquí se manifiesta más, digamos, a nivel de viceministerio las cuestiones del partido, digamos, ¿verdad? Los funcionarios, funcionarios que han quedado fuera, que aspiran a nuevas posiciones, digamos. Esta es la forma de pagar favores muchas veces al interior de las propias estructuras de gobierno. Insisto, no solo en este, sino en los anteriores, son los viceministerios. ¿Se va el superintendente de administración tributaria No, que- o no se va? ¿Van a seguir conviviendo el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y Miguel Gutiérrez como superintendente de la SAT? Yo creo que sí, porque... ¿Que sí van a seguir? Porque si saliera, digamos, el superintendente de administración tributaria, que sería una malísima señal, especialmente hacia el sector privado guatemalteco, que dudaría, digamos, de realmente cuál es la agenda. Pero el presidente no lo ha negado y me llama la atención cuando le preguntan por Miguel Gutiérrez, dice, bueno, si no ha llegado a la meta, bueno, podría considerarse. No lo niega tampoco. Yo creo que la tensión ha ido creciendo desde julio, que escuchamos las primeras confrontaciones en los medios, hasta dónde va a ser controlable por el presidente. Eso le puede generar nuevamente un desgaste innecesario, como el tema anterior, como otros temas en los cuales el presidente asume un desgaste de otros funcionarios. Se está haciendo insostenible. Señores ambos, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.